chicas, acá les voy a presentar la guía del curso Happy Nappers. Fíjense, acá tenemos el unicornio blanco, el pink, el dragón, el tiburón, el perrito, el lobo siberiano, el kitty rosa y la mariquita. Tenemos también la lista de materiales, tenemos los patrones. Recuerden que estos son en miniatura solo para ver cómo es el diagrama. Y acá tenemos pues una guía de lo que sería ya el proyecto cuando lo estemos trabajando. Esto lo van a imprimir en hojas tipo carta. Entonces nos vamos a la barra de tareas y le damos a la opción imprimir. Podemos ajustar a tamaño real o ajustar al tamaño de la hoja. Ya saben que es tamaño carta o A4. Hola chicas, por acá les habla su profesora Yuruani Bravo. Quiero mostrarles la guía que ustedes van a imprimir. Fíjense que tenemos la portada, tenemos el Happy Napper de unicornio. Estas son unas fotos referenciales para que ustedes tengan todos los diseños y cuando vayan a escoger el diseño pues tengan esta guía de ayuda. Tenemos el Happy Napper de unicornio pink. Tenemos el Happy Napper de dragón. El de tiburón. El de perrito. El lobo siberiano. Kitty rosa. Mariquitas. Acá tenemos una lista de materiales, los tipos de telas a utilizar, manta polar, cobija, peluche o cualquier otra de su preferencia. Las cantidades y colores. Ustedes con las fotos de los Happy Nappers se van a guiar para los colores según el diseño que ustedes escojan. 1 metro de tela para la cabeza, por ejemplo, en el caso del unicornio, que es el que vamos a realizar. En el caso del unicornio, entonces les explico. Tenemos 1 metro de tela para la cabeza y pie del saco. Estamos hablando de la cabeza y de los pies del saco. Entonces necesitamos 1 metro de tela para estas dos piezas. En el caso que fuésemos a hacer el dragón, entonces 1 metro para estas dos piezas y así sucesivamente para todos los demás diseños. Retazos de 25 centímetros para las orejas, patitas, manitas, nariz, cola, etc. Debes comprar un retazo de cada color según el diseño que elijas. Por ejemplo, en el caso del unicornio necesitamos un retazo lila, un retazo rosa, un retazo amarillo. Si fuésemos a hacer el dragón, entonces sería un retazo naranja, un retazo morado, un retazo verde limón. Entonces, dependiendo de los diseños que escojan, serán los retazos de 25 centímetros de cada color. También tenemos 1 metro de tela para el saco, la parte exterior, y 1 metro de tela para la parte interior. En el caso del unicornio sería 1 metro estampado y 1 metro blanco. Si fuésemos a hacer, por ejemplo, el lobo siberiano, entonces 1 metro estampado, 1 metro gris oscuro y así. Eso va a depender del color que ustedes quieran hacer, el diseño que ustedes quieran hacer
es a gusto de ustedes. Adicional a eso necesitamos 1 metro de cierre por metro, que es el que lleva acá, un slider o un carrito, que es la llavecita con la que se tranca el cierre, 500 gramos de algodón siliconado para rellenar la cabeza, 4 a 6 broches imantados o 25 centímetros de cierre mágico o cadillo. El Happy Nappers trae 4 broches imantados, pero dependiendo de la textura de la tela que usted vaya a utilizar o el tamaño de los broches, entonces requerirá 2 o 3 para cada pieza. El cierre mágico o el cadillo se los voy a mostrar más adelante cuando les muestre los materiales, para las que no lo conocen por ese nombre. Y el hilo de tapicería fino o extra fino, por ejemplo, yo tengo este acá que es hilo de tapicería extra fino bondeado. Tengo este que también sirve, que es de nylon, de un calibre mucho más grueso, que es el que se usa para trabajar jeans o tapicería. Cualquiera de esos dos sirve. En cuanto a las herramientas, por supuesto, una máquina de coser. En este caso yo voy a usar máquina industrial, pero también pueden usar máquina doméstica. Lo más importante aquí es el tipo de aguja, el número de aguja que van a usar. Deben usar una aguja número 20, preferiblemente. Si no consiguen número 20, pues entonces número 18. Por supuesto, tijera para cortar papel y para cortar telas y unos alfileres. Entonces acá tenemos, como les dije, la lista de materiales. También en la guía van a encontrar las muestras de lo que es el patrón tamaño real. Estos son los patrones, son 2 láminas por ahora, que es la parte del saco y la parte de el unicornio, que es el que vamos a realizar. Acá tenemos una idea de lo que es el patrón para que tengan una guía de qué medida debe ser, cómo se debe cortar, cuántas cantidades debemos cortar. Ahí está todo bien especificado. Tenemos también una guía de cómo va a ir quedando armado cuando coloquemos el cierre, dónde va a ir el cierre, la posición del cierre, el plano abierto. Esto es una guía para refrescar y reforzar los conocimientos, ya que en los videos yo les voy a ir explicando todo esto que está acá. Quería plasmárselos en una guía para que no se les olvide, porque yo sé que a veces nos da flojera ir a buscar el video para mirar, entonces podemos ayudarnos con la guía para recordar alguna cosita que se nos haya pasado por alto. Entonces, esto lo que vamos a hacer, mis queridas amigas, es que lo vamos a mandar a encuadernar en una librería o en una papelería. Pueden comprar también una carpeta de esas que son transparentes, con las que uno llevaba los trabajos al colegio. Esas también sirven. Aquellas que no tienen cómo mandar a encuadernarlo, pues miren la idea que yo les voy a dar. Entonces, como yo no tengo carpetas y tampoco tengo ahora el tiempo ni el espacio para mandar a encuadernarlo, pues entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a colocar otra hoja aquí arriba para que no se me ensucie la original y otra por debajo. Y miren lo que voy a hacer. Voy a coser mi guía. Tomo todas las hojas, que no se me rueden. Si ustedes quieren las pueden agarrar con unos clips y la voy a coser 2-3 puntadas. Esto lo vamos a coser en el largo máximo de puntadas de la máquina. Estoy cosiendo con el mismo hilo de tapicería con el que voy a coser el Happy Napper y estoy cosiendo con una aguja número 20. Entonces voy a coser esto muy lentamente. No tengan miedo
porque esto no daña las máquinas. Ustedes pueden coser papel en la máquina y no pasa absolutamente nada. Esto yo lo he hecho durante años y esto no me ha dañado nunca ninguna máquina. Entonces acá tenemos la guía cosida, fíjense. Ya después ustedes incluso pueden, como les dije, comprar una carpetica, la colocan en una carpeta con unos ganchitos, la decoran como ustedes quieran. Yo lo que quería era unir todas las hojas como una agenda para que no se me confundan, no se me extravíen, no se me pierdan. Miren qué bonito queda. Una manera práctica de resolver en casa con los recursos que tenemos. Bueno, pues entonces ya ustedes saben, esta va a ser la guía del curso. Ahora les voy a explicar sobre los patrones. Bien, chicas, ahora les voy a enseñar cómo vamos a imprimir el patrón en formato PDF. Una vez que hayan descargado el patrón y ya lo tengan en la computadora, seleccionamos, lo abrimos y fíjense que acá tengo dos láminas. Para imprimir el patrón sencillamente nos vamos a la barra de tareas, a la sección Archivo. Hacemos clic acá en Imprimir. Y fíjense, este es mi patrón tamaño real. Como pueden observar, esta lámina mide 66 centímetros de ancho por 96 centímetros de alto. Como pueden observar, este cuadrito en blanco que se ve acá es el margen del tamaño de una hoja carta. Y el cuadrito que se ve en gris viene siendo lo que es el patrón tamaño real. Si lo imprimimos en esta opción, no nos va a salir el patrón completo, solamente nos va a imprimir una hoja y va a ser ese espacio que está cubriendo. Por lo tanto, en esta opción no se debe imprimir el patrón porque en esta opción no me estaría cubriendo la lámina completa, por lo tanto no me saldría el patrón tamaño real. Acá tenemos otra opción que me dice ajustar a páginas grandes. Si seleccionamos esta opción, lo que va a suceder es que el programa me convierte esa lámina grande en el tamaño de una hoja carta. Entonces, si lo imprimimos así, tampoco nos va a quedar tamaño real porque entonces sería convirtiendo esa lámina grandota en una hojita tamaño carta. Y recuerden que el patrón mide 66 centímetros de ancho por 96 centímetros de alto, entonces esta tampoco sería la medida real del patrón. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer para imprimir su patrón tamaño real en una impresora común como esta y en hojas tipo carta? Vamos a seleccionar la opción póster. Fíjense que se me despliega automáticamente una especie de rompecabezas o mosaico cuando selecciono esta opción. Incluso me dice cuántas hojas voy a necesitar tamaño carta para imprimir mi patrón, ya que él lee el tamaño de la lámina. Acá me dice que en el caso de este patrón, necesito 15 hojas para cada lámina. Entonces, le damos acá a la opción imprimir y una vez que se me impriman todos los patrones, pues lo que yo voy a hacer es unir todas las hojas tamaño carta guiándome por este mosaico que se me presenta acá en pantalla. Y de esa forma, cuando una todas las hojas, ahí sí voy a obtener mi lámina tamaño real de 66 centímetros por 96 centímetros. Entonces, vamos a imprimir y vamos a ver cómo es el proceso de impresión.
Acá les habla Yurvani Bravo, su profesora del curso del Happy Nappers. Les voy a mostrar cómo yo armo los patrones. Saben que acá tienen la guía. En la guía van a encontrar todos los modelos. Para armar los patrones vamos a necesitar cinta pegante, un lapicero, una regla y una tijera de cortar papel. Acá yo tengo mis patrones. Lo primero que voy a hacer es cortar muchas tiritas de cinta pegante y las voy a reservar para tenerlas aquí al momento de armar el patrón. Bien, chicas, voy a armar el patrón del Happy Nappers del unicornio. Si ustedes se fijan, el patrón, después que nosotros lo imprimimos, la impresora nos deja como una lineecita muy mínima de margen. Eso tienen que recortarlo porque debemos unir línea con línea. No lo podemos unir así. Debemos recortar ese bordecito en una de las hojas. Y entonces ahí sí unimos, como les digo, lineecita con lineecita. Y de esa forma vamos a ir uniendo los patrones en línea vertical. Aquí ya tenemos una primera línea. Fíjense que yo les mencionaba que para hacer los patrones a mano, las personas que no tienen para imprimir deben tomar en cuenta esta cuadrícula, la cuadrícula de cada patrón. Lo que yo les recomiendo es que tracen en cualquier hoja un cuadro, por ejemplo en este caso que mida 16 por 12 centímetros, y lo van a cuadricular en líneas de 1 por 1 centímetro. De manera vertical y horizontal. Luego que tengan el cuadriculado de la medida que les indique cada patrón, entonces ahí vamos a trazar ese dibujo. En este caso, esta es la cola para el unicornio. Entonces nos vamos a guiar por las líneas que tenemos. Usted solo tiene que contar las líneas e ir trazando el dibujo por donde se refleja la línea cuadriculada. Esa es la forma más fácil, más segura y más precisa para hacer los patrones a mano. Formando líneas verticales, entonces ya podemos ir uniendo las líneas horizontales. Como les digo, pueden cortar el margen, el exceso, o podemos unir fijándonos línea con línea acá. Lo importante es que el patrón quede unido línea con línea.
he terminado de armar el patrón del Happy Nappers de unicornio. Esta sería la parte de lo que serían los pies del unicornio. Aquí van las paticas, aquí va la cola. Esto es un patrón original y además referencial, ya que tiene todas las indicaciones dónde van a colocar cada pieza, la distancia que se debe dejar en todo lo que se va a trabajar, cuánto mide el patrón. Tiene 55 centímetros de ancho por 25 centímetros de alto. Aquí tienen la posición donde van a ir los broches, la cantidad de materiales. Acá tenemos el resto de los patrones. En el patrón de la cabeza, esta media luna, este patrón es el mismo patrón de los pies, ¿ok? Solamente les estoy haciendo este dibujo para diferenciar cada uno y para mostrarles dónde va a ir la posición de cada pieza. En este caso tenemos las orejas, el cacho, los ojitos. Fíjense que acá les he dejado un diagrama de los ojos para que recorten este patroncito y lo coloquen encima de la tela para trazar la línea si nosotros mismos la vamos a bordar. Ahora lo que nos queda es recortarlo. Bien, chicas, de esta forma debe quedar nuestro patrón armado. Fíjense que tengo todas las hojas unidas. Si ustedes lo mandan a imprimir en plotter, pues se lo van a imprimir en una hoja completa de este tamaño. Como les dije, son 66 centímetros de ancho por 96 centímetros de largo. Si ustedes prefieren, luego que ya lo hayan impreso de esta forma, lo pueden calcar en una hoja de papel bond para que guarden el original y trabajen con el otro patrón. También pueden pasarlos a cartón en kilo o a MDF, como ustedes prefieran. Bien, chicas, he terminado de cortar todos los patrones del Happy Nappers de unicornio. Recuerden que este es el cuerpo del saco y que mide 55 centímetros de ancho por 95 centímetros de alto. Este tamaño es para niños de 3 a 9 años. Acá tenemos todas las descripciones en todos los materiales y las piezas que debemos cortar. Y acá tenemos doblez de la tela, lo que nos indica que la tela debe estar doblada en dos al momento de cortar el patrón. Acá tenemos la cola del unicornio, las orejas, patitas y manitas. Tenemos el fuelle de la cabeza, el asa para cargar el Happy Nappers, la nariz. Acá tenemos el cuerno del unicornio.
Acá tenemos el pelito del unicornio. Acá tenemos los ojos. Y como les había mencionado, estas dos piezas son exactamente iguales. Es el mismo tamaño. Solo quise hacérselas por separado cada una porque cada una lleva unas descripciones diferentes. Entonces ahora vamos a cortar en la tela. Bien chicas, les voy a hablar de los tipos de tela. En la guía ustedes van a encontrar diferentes nombres: peluche, manta polar, cobija, tapicería. Depende del país donde ustedes se encuentren, pues cada tela tiene un nombre diferente. Pero les quería mostrar la textura. Por ejemplo, esta es la que yo llamo manta polar. Fíjense que ella es un poquito peludita y estira para ambos lados, aunque estira más de un lado que de otro. Esta es la tela especial para cobijas. Pueden utilizar esta tanto para la parte de dentro como para la parte de afuera. Tenemos esta otra que es como ya más peludita. Esta es la que llaman tela de peluche. También pueden utilizar esta, tanto para la parte de adentro como para la parte de afuera. Esta que tenemos acá ya es una tela de tapicería. Fíjense que es suave. Por la parte revés es una parte lisa, abrillantada, y por el derecho es una parte peludita. Simula también la manta polar, así que también podemos utilizar esta. Lo bueno de esta es que esta no estira, y para aquellas personas que son principiantes, yo les recomiendo que usen este tipo de tela que no estira, para que no vayan a sufrir mucho cuando estén manipulando la tela. Ahora, esta que les voy a mostrar acá es una tela que la venden por lo general para las épocas navideñas. Este es el derecho de la tela. Yo voy a utilizar en este caso esta dorada porque el unicornio que yo voy a realizar lo voy a hacer dorado. Sin embargo, el tipo de tela, como les mencioné, pueden utilizar la que ustedes quieran. El tipo de tela de su preferencia. Lo importante es que esa tela sea una tela que tenga una textura suave para que no vaya a molestar, porque recuerden que esto es un saco de dormir. Fíjense, en mi caso, yo voy a elaborar tanto el cuerno del unicornio, las orejas, las patitas y manitas, las voy a elaborar todas en dorado. Ustedes pueden elaborarlas del color que ustedes quieran y hacer las combinaciones que ustedes prefieran. Sin embargo, en la guía por eso les dejé todos los modelos para que ustedes combinen si los quieren hacer exactamente igual a como aparecen en la foto original, o si quieren hacerlo a gusto de ustedes. Para cortar el cuerno del unicornio, fíjense que acá tengo una parte que me dice doblez. Debo colocar el patrón así, al doblez de la tela. Voy a cortar una pieza en tela solamente. Doblez de la tela. Para las orejas necesito cortar 4 piezas, así que puedo doblar la tela 4 veces y de esa forma corto las 4 al mismo tiempo. Bien, aquí tengo las 4 orejas, fíjense. Deben cortarlas así, enfrentando derecho contra derecho. Tenemos 2 acá y 2 acá.
de las patitas tenemos que cortar 8 piezas. Fíjense, voy a cortar la cabeza y los pies del saco. Voy a hacerlo en manta polar y voy a doblar la manta polar en 4 partes iguales para cortar las 4 piezas al mismo tiempo. Ya tenemos 1, 2, 3 y 4 capas. Recuerden que es el mismo patrón tanto para los pies como para la cabeza. Como pueden observar acá en el patrón tenemos la posición donde van a ir colocados los broches. Esto lleva una pinza acá justo en el centro. Entonces con la ayuda del mismo patrón vamos a marcar los broches, la posición de los broches. Esto va a ser para la parte de los pies. Fíjense acá en la parte trasera, entonces he marcado la posición de los broches. Vamos a marcar la posición de las patitas y de la cola. Entonces acá va la cola y acá las patitas. Acá tenemos la posición de los broches. Recuerden que acá tenemos 2 piezas de tela. En la parte de la cabeza vamos a marcar la pinza en el centro. Para la parte de los ojos, miren lo que vamos a hacer. Con la ayuda del mismo patrón, posiciono las pestañas, donde van las pestañas, y la vuelvo a colocar acá. Justo ahí es donde deben ir los ojos del unicornio. Vamos a fijar el patrón con unos alfileres. Y esto lo vamos a reservar. Esta es la nariz y me dice que debo cortar una pieza en tela. Acá tenemos el fuelle. Bien, chicas, como pueden observar, voy a hacer algo que nunca he hecho y lo voy a hacer porque sé que hay muchísimas personas que a veces tienen muchas limitaciones para trabajar. Hoy en día estamos viviendo tiempos muy difíciles en todas partes del mundo y realmente buscamos hacer algo
para emprender, para salir adelante. Así que miren, voy a cortar encima de la cama. ¿Por qué? Porque sé que hay muchas personas que a veces no tienen ni siquiera una mesa lo suficientemente grande para poder cortar, pues que eso no nos limite, que eso no sea una limitante para nosotros trabajar. Fíjense, acá tengo la tela de tapicería que les mencioné, la tengo doblada en dos. Con esta tela voy a hacer el forro interno de mi saco de dormir. Acá tengo el patrón. Recuerden que hay una parte del patrón que nos dice doblez de la tela. Entonces vamos a doblar la tela de forma que no malgastemos el material. ¿Ok? Vamos a ahorrar el material de la mejor manera. Pues ahora lo único que tengo que hacer es cortar. Pueden fijar el patrón con alfileres, si así lo prefieren, y si no, cortamos directo. Pero tengan cuidado que el patrón no se les ruede y tengan cuidado también que no vayan a cortar la sábana de la cama, ¿ok? Así que no hay excusa para decir que no puedo hacerlo porque es que yo no tengo una mesa grande, es que yo no tengo esto, es que yo no tengo aquello. Olvídense de los no tengo y vamos a enfocarnos en lo que sí tenemos. No tenemos una mesa, bueno, pero tenemos una cama y en la cama podemos cortar. Como pueden ver, ya he cortado el saco de dormir. ¿Okay? De esta misma pieza debo cortar una en tela para la parte exterior, que lo voy a hacer de peluche blanco, y la otra opción es cortar una en goma espuma o guata. Eso ya es opcional. Como pueden observar, ya he cortado la parte que va en peluche, que es la parte exterior. Yo la voy a hacer de este material. Recuerden que pueden opcionalmente colocarle guata o goma espuma de 1/4 de pulgada. Bien, chicas, recuerden que para la parte de los pies debemos cortar 2 en tela y 2 en forro. Así que voy a cortar 2 en forro de la misma tela con la que estoy trabajando el forro del saco de dormir. Hola chicas, por acá les habla su profesora del curso de Happy Nappers, Yuruani Bravo. Tengo acá en la mesa de mi máquina las principales herramientas con las que voy a comenzar a confeccionar el Happy Nappers. Las principales piezas y los principales materiales. Como pueden observar, tengo acá las orejas, las patitas y las manitas, la nariz, el cuerno. Acá tengo los broches imantados que les quería mostrar cuáles son los que yo voy a utilizar. Como pueden ver, ellos traen como esta tapita, esas paticas y esta parte imantada. ¿Cuáles son las piezas que llevan los broches imantados? La parte de la cabeza, solo la parte posterior, la parte de los pies, tanto la delantera como la trasera. Fíjense que ya lo tengo marcado. Recuerden que el patrón trae la guía donde van a ir marcados los puntos. Lo mismo pasa con las patitas y las manitas. En el patrón van a encontrar la guía donde van marcados los puntos, donde vamos a colocar el broche. En el caso de las patitas y las manitas, solamente a 2 piezas le vamos a colocar el broche.
Esto van a ser las dos manitas. Y vamos a marcarlo justo ahí en el centro. Justo ahí es donde vamos a colocar el broche, en el caso de las manitas. Para colocarlo vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que abrir dos orificios muy pequeñitos para introducir estas dos patitas. En el caso que estemos usando los broches imantados, porque también pueden usar cierre mágico o cadillo. Pueden utilizar negro o blanco. Esto viene en blanco también y viene de diferentes grosores, así que lo pueden usar al gusto que ustedes quieran. Si ustedes sienten que es más fácil o más cómodo usar el cierre mágico, pues pueden usar cierre mágico. Cortamos unos pedacitos lo suficientemente grandes como para que cubran y arropen lo suficientemente bien cuando lo vayamos a trabajar, y entonces lo colocaríamos en el centro. Lo mismo sería con esto. Entonces el macho de un lado y la hembra en la otra pieza. Lo ideal para colocar los broches imantados es que le coloquemos un trocito de tela de refuerzo. Entonces esa tela puede ser cualquier tela. Entonces vamos a separar los broches y vamos a separar los machos de las hembras. Plancholita vamos a dibujar sobre la pieza donde va a ir colocado el broche. Fíjense que si posicionamos el centro, ahí vamos a tener para marcar las dos lineecitas, que es donde vamos a introducir el broche. Doblamos así y realizamos un corte bien chiquitito. Entonces, lo mismo vamos a hacer con el pedacito de tela. Marco las dos ranuritas, doblo y cortamos realizando un piquetico chiquito. Entonces esta la vamos a colocar por la parte de atrás, la parte revés. Vamos a introducir esta, la parte más plana, en ese orificio y luego en la tela que le vamos a colocar de refuerzo. Fíjense. Entonces ahora colocamos la planchuelita y abrimos hacia afuera. Y de esa forma, así muy fácil, se coloca el broche. Entonces, tenemos que llevar el control mentalmente, el orden, para que no nos vayamos a confundir. Si en las dos manitas yo coloco dos broches y coloco la parte de la hembra, entonces quiere decir que en la parte de abajo, donde va a ir los pies, iría la parte del macho. Eso lo tienen que tomar en cuenta para que no se equivoquen. Entonces son dos hembras para las dos manitas y dos hembras para la parte superior de la cabeza, que es esta que tengo acá abajo. Y estas dos son las dos de los pies. Entonces en estas dos de los pies voy a colocar los machos. Y en la cabeza trasera y en las dos manitas voy a colocar las hembras.
Miren chicas, entonces acá tengo la parte trasera de la cabeza. Como les dije, ahí colocamos las hembras en los puntos. Y entonces acá tendríamos lo que va a ir en la parte delantera de la cabeza, que son las manitas, con las hembras. Entonces, en estas dos piezas, que serían las de los pies, fíjense que ya yo tengo marcado donde van las patitas y donde va la cola. Entonces, en estas dos piezas vamos a colocar los machos, tanto delante como atrás. Bien chicas, acá tengo entonces las dos piezas que van para los pies con los broches ya puestos. Vamos a reservar esto. Acá tenemos la parte trasera de la cabeza con los broches también y las manitas. Entonces, para iniciar el proceso de confección, vamos a iniciar con estas piezas. Acá tenemos las orejas, la nariz, el cuerno, las patitas y las manitas. Estas dos que tienen los broches, vamos a colocarle la otra pieza enfrentando derecho con derecho de la tela. Además de colocar entonces las dos piezas de tela enfrentadas derecho con derecho, vamos a colocar una en guata o goma espuma. Yo estoy usando goma espuma de 1/4 de pulgada. A mí particularmente me gusta mucho usar goma espuma en todos mis trabajos porque la goma espuma da más cuerpo y más firmeza a los proyectos. La guata es como más aguada y a mí particularmente no me gusta, pero eso no quiere decir que ustedes lo tienen que hacer exactamente igual que yo. Pueden hacerlo al gusto de ustedes. Si a ustedes les gusta la guata porque les gusta que les queden las piezas suaves, entonces lo pueden hacer con guata. Entonces vamos a tener estas dos que van a ser las manitas y vamos a tener estas dos que van a ser las patitas. Estas no llevan broches. Estas van las dos enfrentadas derecho con derecho, una de goma espuma o guata, y vamos a coser por todo este contorno, por la parte curva. Esta parte recta la vamos a dejar sin costura. Bueno, yo les había dicho que iba a coser con hilo de tapicería extra fino, hilo bondeado. Este es el hilo con el que yo voy a coser. Y la aguja preferiblemente tiene que ser una aguja número 18 o 20. Lo ideal, chicas, es que utilicen una aguja que esté completamente nueva para iniciar el proyecto de costura. ¿Se recuerdan que yo había cosido la guía con esta aguja? Pues entonces la voy a cambiar porque por lo general cuando cosemos papel la aguja se despunta. Entonces eso lo que puede pasar es que cuando la aguja está despuntada nos puede alar ciertos hilitos de la tela y se puede ver fea la puntada. Así que la aguja que utilicen para coser papel, ustedes la reservan de un lado, no la boten. Esa la mantienen en un lugar especial para coser papel siempre. Y ya cuando vayan a coser tela, pues entonces la cambian por una aguja nueva. Bien chicas, acá tenemos las dos manitas, como pueden ver ya con los brochecitos colocados, y acá tenemos las dos patitas. Entonces estas piezas vamos a reservarlas.
Y vamos a realizar el mismo procedimiento con las orejas. Tengo dos enfrentadas derecho con derecho, dos de tela, una de guata o goma espuma. Bien, chicas, para la parte del hocico, fíjense que él lleva como una especie de bordado. Yo les voy a enseñar cómo yo lo hago. Voy a colocar una pieza de guata o goma espuma y una pieza de tela y voy a colocar el patrón arriba y voy a coser con una costura recta sobre el mismo patrón para marcar por dónde es que luego voy a hacer el bordado de la costura. Para eso voy a cambiar el hilo y voy a poner un hilo negro, que es un hilo para coser jeans. Es un hilo bastante grueso porque mientras más grueso sea el hilo, más volumen va a tener la costura y se va a ver más bonita la costura que va a ser el bordado decorativo. Como pueden ver, así nos queda la pieza. Así que aquellas amigas que no tienen máquina de bordar, no tienen una máquina con zigzag, pues esta es una de las formas para resolver. Lo hacemos con la misma costura recta, pueden realizar una sola costura o realizar dos costuras, pero lo ideal es que lo hagan con un hilo grueso para que resalte y destaque sobre la tela. Bien, chicos, acá tengo la parte delantera de la cabeza. Fíjense que ya posicioné el molde de las pestañitas. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues voy a realizar el mismo paso que acabo de hacer con el hocico. Como pueden ver, así nos quedan los ojitos. Fíjense qué lindos, qué delicados. No necesitamos una máquina de bordar ni tampoco zigzag, en el caso de que no la tengamos. Si tienes una máquina con zigzag o una bordadora, pues los puedes hacer con zigzag o con la bordadora. Lo importante es que puedas solucionar con todas las herramientas que tú tengas en casa. Ahora vamos a posicionar la nariz o el hocico de nuestros happy nappers. Entonces, el secreto es este. Yo coloco la nariz acá y de esa forma yo me ayudo para saber dónde va a ir posicionada la nariz. Nos aseguramos que los ojitos estén donde van los ojitos y entonces allí posicionamos el hocico. Vamos a coser por todo el contorno, guardando la goma espuma hacia adentro.
observar, así va quedando la carita. Fíjense qué lindo. Queda abultadito y tiene mejor forma. Ahora vamos a colocar el cuernito. Fíjense, chicas, antes de colocar el cuernito, recuerden que el patrón nos indica en la cabeza, solamente en la cabeza lo vamos a hacer. En la parte superior debemos realizar una pinza y aquí está marcado el diámetro de la pinza. Sin embargo, yo marqué solo el punto acá de distancia, de separación, el ancho de la pinza, y ya yo sé que el largo de la pinza debe ser hasta 10 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a doblar en dos esta pieza para buscar el centro de la cabeza. Y entonces desde acá hasta acá vamos a realizar una costura que mide exactamente 10 centímetros. Así queda la pinza. Entonces ahora sí vamos a colocar el cuernito. Y para el cuernito pueden hacerlo de dos formas. Lo pueden rellenar y hacerlo todo gordito, o lo pueden hacer igualmente con goma. Yo lo voy a hacer con goma espuma, no lo quiero hacer tan gordito. Sin embargo, lo pueden hacer, como les digo, al gusto de ustedes. Entonces voy a cerrar acá. Pueden ver, entonces ya he rellenado el cuernito, lo hice con la misma goma espuma. Entonces lo que tenemos que hacer es posicionar el cuernito y posicionar las orejas. Bien, chicas, entonces ya hemos posicionado el cuernito, las orejas. Ahora vamos a posicionar las manitas. Tienen que fijarse que cuando vayan a posicionar las manitas, esta parte, que es la parte del broche, debe quedarnos así, mirando hacia abajo. Entonces debemos fijarlo de esta forma, que el broche esté mirando hacia arriba. Y de acá a acá deben haber 6 centímetros. Y de este lado igual, 6 centímetros, como lo indica el patrón. Ahora vamos a colocar la parte trasera de la cabeza. Pero antes vamos a realizar la misma pinza que hicimos acá. Doblamos en dos. ...10 centímetros de largo. Y así debe quedar. Bien, entonces vamos a colocar la parte trasera de la cabeza. Y vamos a coser por la parte circular solamente. Bueno, como pueden observar, ya tenemos la cabeza lista.
Fíjense chicas, acá tenemos la parte de los pies. Acá tenemos la posición donde van las patitas y donde va la colita. Recuerden que tenemos 2 piezas en tela principal y 2 piezas en forro. Las 2 piezas de forro, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a coser solo por la parte circular, pero vamos a coser dejando un espacio, ¿ok? Solamente vamos a coser cierta distancia y vamos a dejar un espacio abierto, que por ahí es donde luego vamos a voltear todo el saco de dormir. De esta forma, dejamos un espacio y cosemos solo los laterales. Entonces ahora esta pieza vamos a reservarla. Fíjense chicas, acá yo tengo la pieza de la colita y la pieza del pelo, pero a mí particularmente me gusta más hacer el pelo y la colita con hilo de estambre de muchos colores para que se parezca mucho más al unicornio. Yo les voy a dejar por aquí en una partecita del video, por ahí arriba, un link donde yo les voy a mostrar cómo hice la capuchila de unicornio. De esa forma me gusta más cómo se ve el pelo del unicornio. Si ustedes quieren hacerlo con estos moldes que yo les dejé, que son los moldes originales del Happy Nappers original, pues para hacer la cola van a hacer el mismo procedimiento que hice como con las orejas o con las patitas y las manitas. Son 2 de tela, una de goma espuma, cosemos por todo el contorno y luego volteamos. En el caso del cuernito deben tomar las 2 piezas de tela y una de goma espuma, un cuadro completo, y vamos a coser haciendo la silueta, dejando este espacio abierto sin costura. Luego recortamos, ahí sí, todo el molde y lo volteamos. Sin embargo, como les digo, no lo voy a hacer así, les voy a mostrar cómo es que yo lo voy a hacer. Pueden tomar hilo de estambre de varios colores, preferiblemente los colores del unicornio, para que se vea más bonito, más colorido, y vamos a tomar entonces una hebra de cada color. Vamos a unirlas así. Acá lo que yo voy a hacer es esto. No tiene ninguna ciencia, solamente voy a darle vuelta y vuelta y vuelta en mi mano varias veces. ¿Hasta qué punto le doy vuelta? El punto que ustedes quieran, dependiendo de qué tan grueso va a ser el pelo del unicornio. Acá sencillamente agarro una de las hebritas y le voy a dar una vueltecita para amarrar esta parte acá. Y aquí vamos a coser. Bien chicas, como pueden ver, así es como queda la cola del unicornio. Es algo súper sencillo, súper fácil, y por supuesto es una opción que les doy. Si a ustedes les gusta, la pueden hacer incluso más larga. Entonces vamos a fijar lo que son las patitas y la cola a la parte de los pies del saco. Se lo he cosido dejando 1 centímetro para las costuras, de manera que la colita me quede adentro del saquito y me va a quedar de esta forma. Entonces lo que vamos a hacer ahora es colocar, encarando derecho contra derecho, la parte trasera. Y vamos a coser por todo el contorno.
Fíjense chicas, acá en la parte trasera de la cabeza del saco de dormir debemos colocar un asa en especie de cargadera que es con la que el niño va a cargar el Happy Nappers. Esta es la tira que vamos a trabajar, que está incluida en todos los patrones. Este paso preferiblemente debía hacerlo antes de armar toda la pieza, pero no importa, lo pueden hacer antes de armar toda la pieza o lo pueden hacer ahora como yo lo voy a hacer. Vamos a tomar la tira, vamos a doblarla en dos y vamos a realizar una costura. Luego vamos a tomar la tira y la vamos a voltear. Vamos a tratar de colocarla en una posición que la fijemos en el centro, que la misma distancia que dejemos para acá, lo dejemos para acá. Vamos a doblar unos 3 centímetros hacia adentro para coser y hacer varias costuras de refuerzo en ese lugar. Y entonces la posicionamos en el centro, justo donde empieza cada oreja, y a una altura que no me sobrepase la cabeza ni el cuernito. Vamos a fijar con unos alfileres para entonces coser a máquina. Así va a quedar el asa colocada. Otra cosita que falta aquí al unicornio es colocarle el cabello, que como ya se los había mencionado anteriormente es esta pieza, el pelo del unicornio. Pero lo voy a hacer igual como le hice la cola, con estambre. Vamos a tomar todas las hebras de hilo de estambre. Bien chicas, el siguiente paso ahora va a ser colocarle el cierre al saco de dormir. Vamos a tomar la parte que va a ser la parte exterior y también lo que va a ser la parte interior del saco. Recuerden que ustedes tienen la guía donde pueden detallar mejor este proceso. Recuerden que esto es una pieza rectangular y que le vamos a colocar el cierre a los lados en la parte más corta. Yo no lo voy a hacer acolchado, no le voy a poner guata ni goma espuma porque ustedes saben, yo estoy en República Dominicana, aquí hace demasiado calor. Pero si ustedes quieren acolcharlo, sencillamente colocan la guata en la parte de abajo, luego colocan la tela así como está, con el derecho mirando para acá y luego la del forro con el derecho mirando para acá. Y serían entonces las 3 capas de tela. En el medio de estas dos es donde voy a colocar el cierre. Vamos a dividir el cierre porque como quiera vamos a utilizar un lado para cada extremo. Entonces, el derecho del cierre va a ir enfrentado contra el derecho de la tela
Y vamos a hacer una especie de sándwich. Vamos a coser por acá hasta el final. Tienen que asegurarse que las 2 o 3 capas de tela, en el caso de que estén enguatando, vayan al mismo largo, que no se les ruede una más que otra. Si ustedes quieren, lo pueden bastear primero para mejor comodidad y mejor precisión. Pueden bastearlo a mano o pueden colocarle alfileres. Ya cosimos este lado, ahora vamos a colocar el cierre en el otro extremo. Recuerden, el derecho del cierre mirando hacia el derecho de la tela, en el caso de la tela exterior. Recuerden que si tuvieran guata, entonces la guata estaría aquí abajo, luego vendría la tela, luego el cierre y luego el forro. Entonces, acá tenemos el cierre. Siempre déjenle unos 2 centímetros antes y al final, para después introducir el slider con más comodidad. Como pueden ver, el cierre de un extremo y el cierre del otro extremo. Les voy a mostrar el saco de dormir acá en la guía, fíjense. Recuerden que este que yo estoy realizando es para un niño de 3 a 9 años. Tiene 95 centímetros de largo. Recuerden que cuando lo cortamos teníamos el doblez de la tela, 55 centímetros de ancho. Y entonces aquí nos indica que debemos colocar el cierre en ese extremo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos la tela, que fue lo que yo hice. Abrí la tela, abren el cierre y vamos a colocar uno de cada lado, que en este caso sería uno acá y otro acá. Esto nos va a quedar en un total de 1,10 de ancho por 95 centímetros de alto en el caso de este tamaño. Recuerden que en la guía y en el patrón están las otras medidas si lo quieren hacer para un niño más pequeño o para un adulto o para un adolescente. Entonces, una vez que hemos fijado el cierre, vamos a hacer esta costura en uno de los extremos, cualquiera de los dos que elijan. En este caso, como ya tengo la tela posicionada de este lado, pues lo voy a hacer acá. Voy a coser 45 centímetros. Fíjense que la guía les dice 45 centímetros desde acá hasta acá. Mido 45 y voy a coser. Una vez que cosa eso, pues entonces lo vamos a voltear para seguir al siguiente paso. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Introducir el slider, centrar el cierre en esta posición y marcar un punto a 10 centímetros, que eso es lo que les voy a mostrar ahora, cómo se va a hacer. De manera que el cierre me va a quedar como en un ladito, no en la orilla, sino en un ladito, y a los dos extremos voy a tener doblez y doblez de tela. Entonces debemos marcar 10 centímetros arriba, 10 centímetros abajo, y allí debe ir posicionado el cierre, y de ahí para acá el resto de la tela que nos quede. Entonces vamos a coser 45 centímetros, tomamos la cinta métrica y medimos los 45 centímetros y voy a realizar un pequeño piquete de exactamente 1 centímetro. Primero, para que sea mi guía para coser, y segundo porque esto voy a necesitar que quede esa pestañita para allá arriba. Pues bien, chicas, entonces he cosido los 45 centímetros, he cortado el exceso, entonces ahora voy a voltear esta pieza. Entonces ese piquetico
debe sobresalir hacia afuera. Entonces, una vez que hemos ya asentado con costura todo el contorno del Happy Nappers, introducimos el slider. Recuerden que de este lado vamos a marcar 10 centímetros. Ahí tenemos los 10 centímetros y de igual manera lo vamos a hacer acá abajo. Ahí donde embarcamos los 10 centímetros, entonces es donde va a ir la tela doblada, de esta forma. Bien, chicas, entonces acá tenemos el saco de dormir. Vamos a voltearlo para colocar la parte de los pies. Entonces, fíjense, la parte de los pies la vamos a introducir de manera que la cola la coloquemos en el lado opuesto al cierre. Tenemos el derecho del saco en la parte de adentro y tenemos esta pieza por el derecho. De esa misma forma, entonces la vamos a introducir acá. Vamos a centrar la costura del lateral con el piquete que habíamos hecho. Entonces, la parte exterior vamos a colocarla de esta forma. Esa parte que dejamos abierta, por ahí vamos a introducir el saco. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Centro de la costura con el lateral. Fíjense que el derecho de la tela está enfrentado con el derecho de esta parte interna. Siempre los derechos tienen que estar enfrentados con los derechos. Ahora vamos a coser por todo este contorno. Entonces así queda cosido. Luego volteamos esta parte. Entonces así nos quedaría por dentro el saco. Y ya esta parte acá lo que tenemos que hacer es doblarla y coserla para cerrarla. Y como pueden ver, entonces así es como queda por fuera la parte de los pies. Fíjense que ya va tomando forma. Ahora vamos a colocar la parte superior, la parte de la cabeza. Acá en esta parte de los 10 centímetros, chicas, voy a coserla para hacerla igual a este lado. Voy a abrir el cierre y voy a voltear esta pieza así
para coser los 10 centímetros. Acá donde finaliza la costura, entonces vamos a cortar 1 centímetro para voltear hacia arriba. Entonces fíjense, esta parte que me va a quedar así sin costura es la que yo voy a fijar a la cabeza del unicornio y la vamos a fijar en la parte trasera de la cabeza. Voy a colocar derecho de la cabeza trasera con el derecho de la cobija. Entonces voy a centrar acá donde está el piquete, lo voy a centrar en el lateral de la costura de la cabeza y voy a hacer lo mismo de este lado. Centro de la cabeza con el piquete de la costura. Entonces vamos a coser justo por acá. Entonces la parte de adelante es la que nos queda abierta, fíjense. El último paso será colocar el fuelle, fíjense. Yo he preparado una almohadita individual separada de la cabeza del unicornio, porque prefiero tener la almohadita aparte de manera que la puedan sacar y la puedan lavar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al fuelle que va acá debajo de la cabeza, le voy a colocar un cierre para poder introducir y sacar la almohadita por allí. Esta almohadita la hice con el mismo molde de la cabeza. Tiene el mismo fuelle, las mismas costuras. Lo que hice fue dejar un orificio acá para rellenar por ahí y luego lo cosí. Lo he rellenado con goma espuma en picadillo, no sé cómo la llaman en su país, pero esto es la misma goma espuma que yo usé para hacer las manitos. Pues aquí hay goma espuma blanca, verde, rosada, de todos los colores. Esto es una manera de reciclar los desechos que nos van sobrando de todos los materiales con los que vamos a trabajar. Pues usted va cortando pedacitos de goma espuma y de esa forma poder hacer una almohada. Esta almohada usted la lava muy bien, la coloca al sol, que se seque muy bien al sol y no tiene por qué causarle alergia a ninguna persona. Si está bien lavadita. Entonces lo que voy a hacer es colocarle el cierre a esta parte primero. Entonces, chicas, acá tenemos ya el fuelle con el cierre colocado. Vamos a fijarlo a la cabeza. Ya este es el último paso que nos faltaría. Vamos a voltear la cabeza y esta parte del saco vamos a introducirla adentro de la cabeza. Entonces colocamos el fuelle en toda esta parte.
Como pueden ver, chicas, entonces acá tenemos los pies, cuerpo, y acá está entonces la cabecita con su cierre. Vamos a introducir la almohada. Entonces, para guardar el Happy Nappers, pues sencillamente vamos a introducir en la parte de los pies todo lo que es el saquito. Y fíjense entonces que el broche encaja con esta parte y de este lado igual, y lo mismo en la parte de atrás.